una mañana de victoria, una mañana donde hemos sentido la presencia del Señor. Yo no sé usted, yo la he podido sentir. Amén. Y creo que no podemos conformarnos con lo que hemos recibido hasta el día de hoy. En Dios siempre hay más. En el Señor siempre hay más. Así es que, iglesia, yo te digo hoy, Casa Sembradores, no te conformes con lo que hasta el día de hoy has recibido, con lo que hasta el día de hoy has alcanzado, con lo que hasta el día de hoy has logrado, porque en el Señor, en el Padre, siempre hay más para nosotros sus hijos. Él es infinito. Y así como Él es infinito en todo su ser, Él es infinito en las bendiciones que tiene para nosotros, en la profundidad, en la anchura que Él puede traer, en la revelación, en el conocimiento y en esas experiencias con el Señor. Y en Él no se termina. Realmente, una madrugada de estas, el Señor me hablaba en la palabra que vamos a estudiar esta mañana, y yo le decía al pastor, wow, qué tremendo es Dios, qué lindo. Y cómo podemos ver manifestado el reino y revelado el reino en muchas personas de la Biblia sin utilizar la palabra y el concepto reino. Lo viven y lo manifiestan. Y hoy vamos a estudiar acerca de un rey que fue alguien que manifestó reino durante el tiempo que estuvo en el trono de Judá. Un hombre que gobernó por 25 años, un hombre que fue el cuarto rey de Judá, luego de el hijo de Salomón, fue el cuarto, un rey que vino a hacer la diferencia junto a su padre Asa, que vinieron a botar los altares a Baal, las estatuas a Acera, un rey que quiso llevar al pueblo a Dios y hubo respuesta, hubo efectos. Hubo esa, no puedo decir consecuencia, porque no fue una consecuencia, fue un efecto que Él causó para su vida y para el pueblo en ese momento que Él gobernaba. No fue un rey perfecto, porque se equivocó en varias cosas, pero yo hoy me voy a enfocar en lo bueno que Él hizo, en lo que Dios resalta de Él, porque Él está en el libro de las Crónicas. Cuando alguien está en el libro de Crónicas, dale importancia. ¿Por qué? Porque un rey se dio a la tarea de escribir acerca de alguien. Y este rey es Josafat, hijo de Asa. Un rey que está en la genealogía de Jesús, porque es descendiente de David. Vean qué lindo, qué bonito. Y él manifestaba reino. Y vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana. Vamos a ir al segundo libro de Crónicas, capítulo 17. Yo creo que usted me acompañe. Voy a estar leyendo Reina Valera. Y yo quiero que usted me acompañe, que usted pueda estudiar conmigo algunos de estos versículos de este capítulo. No los vamos a ver todos, pero sí, por lo menos algunos que el Señor me indicó que viéramos hoy. Y antes de comenzar a leer, quiero ponerlo en contexto. Estoy estudiando un poco, porque no hemos parado de estudiar, y estamos estudiando un poco acerca de los profetas, de en qué momento ellos se movieron, el contexto histórico, político, religioso, del cual Dios los levantó y con qué tipo de palabra los envió a ciertos lugares para establecer el orden, la sanidad y para que el pueblo de Dios se volviera a Dios, porque esa es la misión del profeta. Entonces, estábamos estudiando un poco, mi esposo y yo, días atrás, junto con un maestro, y él nos hablaba de Josafat. Y él nos decía, y curiosamente, en estos días él nos enseñaba acerca de Josafat, y yo le decía, mira qué vacilón, porque ya hace días atrás, casi 15 días, ¿verdad? La semana pasada fue que yo le dije al pastor, voy a predicar de esto. Y esta semana nuestro maestro nos instruía en eso. Josafat fue rey al mismo tiempo que Acab, que el rey Acab. El reino estaba dividido en Israel y en Judá. Israel era gobernado por los reyes más
soberbios, duros, más, se me va la palabra, pecadores, etcétera, etcétera. Corruptos. Mientras había reyes en Israel que le daban adoración, que le daban ofrenda, que levantaban altares a Acera y a Baal, había reyes al otro lado del reino, al norte, si no me equivoco, pastor, el norte queda Judá, de Israel, ¿es así? Sur, más bien, ok. Había reyes en ese lugar que estaban disponiendo su vida a más bien volverse a Dios y volver a el pueblo a Dios. El profeta Isaías era el que estaba vigente en ese tiempo que Josafat y que Acab reinaban. Pero vea lo curioso, Dios nunca envió a Elías a darle una palabra a Josafat, lo envió a pararse al frente del rey Acab y darle la palabra que le daba. Lo enviaba a Israel a dar la palabra y envió una sequía a Israel por la conducta de Israel. Entonces, pero nunca Dios envió al profeta Elías a pararse al frente del rey Josafat y a decirle: rey, así te dice el Señor. O te acomodas o te acomodas. Nunca se lo dijo, porque él era un rey diferente. Él era un rey que estaba caminando, valga la redundancia, el camino del Señor. Él caminaba dirigido por la palabra y lo vamos a ver. Dice el versículo 1. Ya usted puede darse cuenta más o menos cómo estaba el contexto ahí, ¿verdad? Cómo andaba ahí. Ahí andaban Acab, estaba Jezabel en su apogeo y estaba toda la corrupción a nivel de Israel e incluso de Judá manifestándose, porque en Judá también se adoraba a los Baales. Pero vino Josafat, vino Asa, el papá de Josafat, y empezó a botar esos ídolos, empezó a botar esos altares. Y Josafat continuó el trabajo de su padre. Pero dice el versículo 1. Reinó en su lugar, en lugar de Asa, Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en la tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Número 1, un hombre que camina los caminos, que camina la palabra, que vive guiado por la palabra, que vive guiado por Dios. Un hombre y una mujer que su vida continuamente es monitoreada, es guiada, el timón lo tiene Dios. Lo va a mandar a levantar, a fortificar su vida, a fortificar su casa en contra de los enemigos. ¿Por qué? Fue lo primero que hizo el rey Josafat. Fue establecido en el reino y él levantó, dice, fortificó las ciudades, levantó muros. Un hombre y una mujer que son guiados por Dios siempre está a la ofensiva, no está a la defensiva. Siempre está atento a lo que puede venir. El enemigo no lo toma por sorpresa. ¿Por qué? Porque está amurallado. ¿Y por qué se amuralla un hombre y una mujer de Dios? Porque vive en los preceptos que la palabra de Dios le indica. El caminar la palabra, el vivir la palabra, no solo hablarla, sino vivirla y manifestarla. Viene a levantar en nosotros muros, viene a levantar en nosotros cobertura, viene a levantar en nosotros protección en contra de todo lo que puede venir, aún cosas que usted y yo no sabemos. Aún cosas que usted y yo no vemos. Aún cosas y usted y yo que ni siquiera nos damos cuenta que se quieren levantar en contra nuestra. Pero ¿sabe qué? Cuando usted vive dentro de la presencia de Dios, cuando usted vive en la palabra de Dios, cuando usted la manifiesta y la experimenta, usted ni siquiera se da cuenta de eso, porque automáticamente el Señor viene y se levanta y pone esa muralla alrededor suyo. Amén. Si no, para muestra un botón el año pasado,
Hagamos remembranza. Hace un año atrás, hoy hace un año, estábamos haciendo la primera transmisión por Facebook, porque estábamos cerrados ya por la pandemia. Y hoy hace un año atrás me tocó el privilegio de hacer la primera transmisión en vivo. Vea qué curioso, me tocó hacer la primera transmisión. Y hablamos acerca de lo que es vivir, establecer y levantar la cobertura. Declaramos lo que dice el Salmo 91 sobre la iglesia, sobre nuestra vida y sobre nuestra casa. Y eso se volvió un lema en nosotros, no se volvió un amuleto, no se volvió una vana repetición como dice la palabra, no, se volvió un rema. El estar bajo la cobertura, el estar bajo la sombra, el estar haciendo altar a quien debemos levantar altar, al único y sabio Dios, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Dios Todopoderoso, al Creador del cielo y la tierra. A ese, si usted se vuelve a ese, no hay plaga que toque su morada. No hay enfermedad que llegue a su vida. Amén. La muerte no tiene parte con usted. Porque yo se lo veo vivito y coleando. Oiga, a usted la pandemia no le pasó por su casa, ¿verdad que no? No pasó por su casa la pandemia. Usted no sufrió de hambre, no sufrió de escasez, no sufrió de... No. ¿Sabe por qué? Porque yo se lo veo hermoso. Hermosa la veo. ¿Ah? Gracias por los amenes tan efusivos. Sí. Porque a usted la pandemia no le hizo efecto. A usted la pandemia no le hizo efecto. Entonces, ¿qué pasa? Se cumple aquí esta palabra. Usted tiene su vida fortificada. Usted tiene su vida amurallada. Su casa, su vida están amurallados. ¿Por qué? Porque si usted es un hijo, una hija de Dios, eso a usted le viene por default, de rebote. Le viene como añadidura. Amén. Amén. Y dice así el versículo 3. Vamos. Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales. Sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Dice, versículo 3. Porque anduvo en los primeros caminos de David, su padre. Genealógicamente David tiene que ver con Josafat, pero no se habla de Asa, el padre. Se habla de David. De alguien que generaciones antes, no sé cuántas generaciones antes, estableció reino y gobierno sobre su genealogía. Caminó los preceptos, caminó según los mandamientos. David no era un hombre perfecto, pecaba constantemente. Pero dice la palabra del Señor que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Y él se esforzaba y él reconocía cuando hacía mal y él se humillaba y él pedía perdón y él hacía lo que tenía que hacer delante de Dios para siempre hallar su gracia, para siempre hallar su misericordia. Y él estableció algo que marcó sus generaciones futuras. Y dice que Josafat anduvo en los primeros caminos de David, su padre. Cuando un hombre y una mujer, hijos de Dios, se levantan
y empiezan a vivir su vida conforme la palabra. Empiezan a vivir su vida manifestando reino. Empiezan a vivir su vida manifestando paternidad. Empiezan a vivir su vida manifestando destino. Eso marcará las generaciones que vienen después de ellos. ¿Por qué? Porque esa es una semilla que se va a sembrar. Ya lo vimos la semana antepasada. Cuando buscamos el reino, cuando buscamos primero las cosas de Dios, estamos trabajando en las generaciones que vienen detrás de nosotros. Generaciones que tal vez todavía no han salido de nuestro vientre, de nuestros lomos, pero que ya están siendo marcadas y establecidas. ¿Para qué? Para cumplir un destino. David no lo sabía. Él no sabía que cuando él adoraba a Dios, él no sabía que cuando él se humillaba, él no sabía que cuando él compartía la palabra y él establecía el reino de los cielos donde él estaba, no sabía que iba a haber un rey mucho después de él, un Josafat. No lo sabía, no lo conocía, no lo dimensionaba, pero le estaba preparando el camino, le estaba allanando el camino para que ese rey viniera a reproducir lo que él estaba viviendo. Y es lo que hoy necesitamos, hombres y mujeres que aunque no lo sepan, no lo vean, no lo dimensionen, vivan el reino, vivan la manifestación de paternidad, vivan la dimensión del destino de Dios, del propósito de Dios. ¿Por qué? Porque lo que usted y yo hagamos hoy, para bien o para mal, va a marcar a nuestras generaciones. Y yo quiero marcar a las mías para bien, para bendición. Y yo desde ahora trabajo, y yo desde ahora me esfuerzo, y yo desde ahora le digo al Señor, muéstrame, revélame dónde está. ¿Para qué? Para darle muerte a lo que tengo que darle muerte, porque yo necesito dejarle el camino allanado a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos, a todos aquellos que ni siquiera llegaré a conocer. Pero tengo que dejarles reino, tengo que dejarles herencia, tengo que dejarles destino. No pienso en una casa, porque ya la tienen. No pienso en una profesión, porque ya la tienen. No pienso en, porque ya eso ya lo tienen. ¿Por qué? Porque es añadidura. Es añadidura. Yo tengo que dejarles a ellos la herencia del reino, la herencia del gobierno, que ellos sean establecidos en la dimensión y en el diseño que Dios plantó y escribió para ellos cuando pensó en ellos. Así usted con sus hijos. Usted tiene que pensar en la herencia eterna que usted les dejará a ellos. ¿Qué clase de herencia les está dejando? ¿En qué clase de herencia está usted trabajando? ¿En qué clase de herencia está usted invirtiendo su vida para dejarle a sus hijos? Porque pensamos en casa, estudio y carro. Cosas pasajeras. Pero ¿y lo eterno? Yo quiero verlos a ellos gobernando en la tierra nueva. Cuando Cristo venga en gloria y sea establecido como el Rey, el Señor de señores, verlos gobernando a ellos. Y ver que el esfuerzo que yo hice, el esfuerzo que usted hizo, valió la pena. Amén. Dígame amén. Convénzame y confunda al enemigo en esta mañana con su amén. Y dice, versículo 4, sino que buscó. La semana antepasada vimos lo que era la palabra buscar en el hebreo. Y viene de la palabra darash en el hebreo. Porque hablábamos del versículo en Mateo que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios. Y esa palabra darash significa indagar, consultar, frecuentar. Josafat dice que él buscó al Dios de su padre. Él anduvo indagando. Él consultaba al rey. Y si no, desea la tarea de leer, creo que son 4 capítulos que hablan de Josafat. Y él constantemente dice, consultemos al Dios.
consultemos a un profeta de Dios. Consultemos. Porque él era un hombre que se dejaba guiar por lo que Dios le decía, por lo que Dios le mandaba, por lo que Dios le revelaba. Entonces, ¿qué pasa? Dice, él buscó al Dios de su padre. Él frecuentaba su presencia. Y frecuentar no es nada más así como ir y venir de vez en cuando. No, frecuentar es tener como un hábito, ¿no? Usted frecuenta mucho, me imagino, que el refrigerador, ¿verdad? De su casa. No, o solo yo lo frecuento. A ver si sale algo rico de vez en cuando de ese refrigerador. A ver si a la 10ª vez que lo abro, aparece lo que quiero que aparezca en ese refrigerador. No, solo a mí me pasa. Yo frecuento el refrigerador. Así debemos de ser nosotros con Dios. Frecuentarlo. No que sea una visita esporádica. No que sea de vez en cuando. No que sea por ahí, en fechas especiales. Ay, es que ya viene la Semana Zángana y hay que consagrarse y hay que buscar a Dios. Vea, ya ahora ni procesiones hay para ir en la Semana Zángana a buscar a Dios. Y dice que Josafat lo buscó. Y era un hábito en él buscar a Dios. Entonces él indagaba en su presencia. Él indagaba en el libro de la ley. Él indagaba en lo que los profetas de Dios tenían que decirle. Él indagaba de la boca de Dios, del corazón de Dios. ¿Qué quería él que Josafat hiciera? Y dice en el mismo versículo 4, y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y vea lo que dice la última parte del versículo 8 de Josué 1. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios nos manda aquí una palabra específica, nos da una orden y dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y ese era Josafat. Josafat hablaba palabra. Josafat vivía la palabra. Josafat manifestaba la palabra. Y dice, sino que de día y de noche meditarás, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás. ¿Quién va a ser? ¿Dios? No. Si yo camino, si yo medito, si yo hablo de día y de noche y a mí la palabra se me revela y camino conforme a esa revelación, yo voy a hacer por mi obediencia y por la revelación en la que Dios, el Espíritu Santo me hace caminar, yo voy a hacer prosperar mi camino y todo me va a salir bien. Iglesia, casa sembradores, cuando entiendas que debes estar posicionado, afirmado, que tienes que manifestar, que tienes que no solamente hablar y decirle a la gente lo que tiene que hacer, sino vivir tú la palabra. Entonces vas a hacer prosperar tu vida, tu casa, tu camino y todo te va a salir bien. Pero todo se encierra en una palabra: obediencia. Ya lo decía el pastor ahora. Obediencia. Dios se maneja por códigos, por requisitos, si usted lo quiere ver así. Usted obedece, la bendición viene. Usted hace, la bendición lo sigue. Pero ¿qué pasa? Muchas veces no estamos dispuestos ni siquiera a leer la Biblia, mucho menos a meditar en ella. Y a nosotros, hace un tiempo atrás, nuestro amado apóstol Roberto Bonilla nos enseñaba qué es meditar. Y él nos enseñaba que es como murmurar.
Eso es meditar. Y usted está en lo que está y usted está... La palabra. Pero ¿qué pasa? Por eso nuestras vidas no están fortificadas. Por eso el enemigo se filtra. Por eso a veces nos va como nos va. Por eso no prosperamos. Estamos como el jarro del asilo, dice mi madre. ¿Usted sabe cómo es el jarro del asilo? Choleña, todo golpeado, todo raspado. Son dichos de mi tierra y de mi familia. Para que usted me entienda el francés que le estoy hablando. Pero ¿qué pasa? No tomamos el tiempo para frecuentar la presencia de Dios. Tampoco tomamos el tiempo para frecuentar la palabra. ¿Sabe qué? Anoche nos dormimos 11 pasadas de la noche. Y hoy a la 1:00 de la madrugada estaba esta servidora suya con los ojos abiertos. Y sin sueño. Y yo dije, Señor mío. Y ya usted sabe, ¿verdad? Cuando yo me despierto sin sueño. Y yo decía, Señor, la que me espera. Ay, Señor. Tengo mañana que ir a la iglesia en la mañana. Y me toca predicar. Ya tengo el tema, Señor. No me lo vas a cambiar a estas horas. Y me levanto, porque Él usa sus estrategias, ¿verdad? Conmigo. Y me levanto. Y en lo que me levanto y estoy por ahí, se viene el temblor. Y yo ahí, sí, Señor, está bien. Por las buenas o por las buenas, ¿verdad? Y ahí me quedé un rato. Y dándole vueltas a la cabeza con el tema y leyendo un poco y tratando de descifrar los códigos que Él quería darme. Y oí el teléfono cuando mi mamá mandó el aviso, ¿verdad? Que ya estaba orando. De la Red Nacional de Oración también mandaban los avisos que ya estaban orando y yo ahí despierta dando vueltas. Y bueno, me fui durmiendo como a las 4 de la mañana. Pero ¿sabe qué? Tuve ese tiempo para frecuentar la presencia del Señor. Tuve esas horas para meditar en la palabra y para preguntarle a Él qué me quieres decir, qué me quieres enseñar. Y así era Josafat. Y no quiero ponerle mi vida como un ejemplo porque muchas veces, usted sabe, yo le abro mi corazón y está quedando grabado. A veces yo batallo y a veces yo quiero negociar y a veces yo le digo, ay Señor, así no. Pero Él sabe cómo hacerlo conmigo. Al final, ¿quién es el beneficiado? Yo. Porque estoy con Él. Porque Él está conmigo. Y eso fue una característica de Josafat. Usted puede seguir leyendo el texto y usted puede ver que Dios estuvo con Josafat. Usted puede leer los capítulos que hablan del rey Josafat. Dios estuvo con él. Pero ¿sabe qué? Josafat estaba en Dios. Estaba con Dios. ¿Usted me entendió? ¿Sí? Esa es la diferencia. Dios está con nosotros porque Él es fiel. Jesús dijo antes de irse para el reino, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Y Él es fiel. Y Él ha estado con nosotros, aún en los momentos más difíciles de nuestra vida, en los momentos de muerte, de escasez, de lloro, de tribulación. Él ha estado con nosotros, ha estado en nuestras mayores alegrías, ha estado celebrando con nosotros los mayores logros en nuestra vida. Pero la diferencia es cuando usted y yo estamos con Él también. Cuando usted y yo nos aliamos a Él, cuando usted y yo nos posicionamos en Él. Y dejamos que Él nos llene. Y dejamos que Él nos impregne de su esencia, de su presencia, de su identidad. Cuando usted y yo le permitimos a Él ser envueltos
por lo que es Él. ¿Sabe qué? Cuando usted le permite eso al Señor, usted le pierde el miedo al enemigo. Porque ya usted no se enfoca en el enemigo, usted se enfoca en Él. Porque Él cautiva nuestra atención. Porque al estar en Él, usted y yo estamos seguros. Porque al estar en Él no tenemos temor de nada. Porque Él nos tiene en el hueco de su mano. Porque Él nos esconde en su santo templo. Y ahí ningún enemigo puede entrar. Entonces usted está enfocado ¿en quién? En Él. En lo que Él hace, en lo que Él es. Y era lo que pasaba con Josafat. Él no se enfocaba en el enemigo. Él se enfocaba en reproducir lo que había aprendido de Dios, del Padre. Amén. Y dice el versículo 5. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Vean lo que hizo Josafat primero. Se enfocó en Dios. Siguió las enseñanzas de sus padres. Caminó la palabra y como efecto a eso que él hizo, Dios confirma su reinado. Y todo Judá dio a Josafat presentes. Y dice que vino la riqueza y la gloria en abundancia. ¿A quién? A quien caminó la palabra, a quien vivió manifestando el reino, a quien caminaba según las enseñanzas de su padre, a Josafat. La palabra confirmar o confirmó viene del hebreo kum y significa establecer, arreglar, prosperar, ordenar, proveer, robustecer. Entonces, cuando la palabra del Señor dice que Jehová, por tanto, lo confirmó, le está diciendo a usted, por tanto, por haber buscado a Dios, por haber caminado la palabra, por haber hecho lo correcto y lo recto delante de Dios, Dios viene a establecerlo. Dios viene a arreglar lo que está desarreglado alrededor de Él y en Él. Dios viene a prosperar. Dios viene a ordenar y a proveer y a robustecer la vida de aquel hijo, de aquella hija de Dios que camina conforme a la palabra, que vive obedeciendo los mandamientos de Dios. ¿Usted me está entendiendo, sí? Dígame amén. Y esta palabra a mí me vino a confirmar lo que enseñé hace 15 días. Busca primero, busca por encima, busca primero el reino de Dios y su justicia. Y algo que Josafat hizo fue establecer el reino de Dios primero y luego caminar en justicia. ¿Y qué pasa? Como efecto, como consecuencia de esas acciones, Dios lo bendijo, Dios lo prosperó, Dios lo hizo un rey fuerte. ¿Sabe por qué? Porque los enemigos, y después usted lo puede leer en su casa, los enemigos le temían a Josafat, porque Dios lo había robustecido, porque le había dado hombres valientes alrededor de él y formaban un ejército grande. Entonces los enemigos, antes de ser atacados por Josafat, antes de ser eliminados, mejor venían y le daban presentes, mejor le decían no, por la paz. ¿Sabe qué? El día que Dios a usted lo robustezca, si es que sale la palabra, no sé. El día que Dios a usted lo establezca en el lugar que Él ha declarado y establecido, valga la redundancia para usted, las riquezas del enemigo, las riquezas que le han sido quitadas, las bendiciones que han querido ser quitadas serán devueltas a su vida. En el nombre de Jesús, gracias Vivi por recibir. ¿Sabe qué? Queremos las bendiciones, queremos las añadiduras, pero no queremos el reino.
Y dice que Dios lo confirmó. Dios lo hizo robusto en su reinado. En que Dios lo honró a este hombre. Uy, ¿Dios lo puede honrar a uno? Sí. Dios puede honrar a un hijo por su obediencia, por su corazón sincero delante de él. Y eso fue lo que hizo Dios con Josafat. Dice, versículo 6, y se animó su corazón en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Y al tercer año de su reinado envió sus príncipes, Ben-Jail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías, para que enseñasen en las ciudades de Judá. Primero él los enseñó. Primero él tomó la Torá. Primero él tomó la palabra y enseñó a estos príncipes, a estos hombres, para que luego ellos fueran esparcidos por toda la ciudad de Judá y ellos enseñaran a otros la palabra. Y dice el versículo 9, y enseñaron en Judá teniendo consigo el libro de la ley de Jehová y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Y vea lo que pasó luego de establecer la enseñanza de la palabra en medio de la ciudad. Y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá y no osaron hacer guerra contra Josafat. Usted establece la palabra. Usted enseña la palabra en su casa y no habrá quien le quiera hacer guerra a usted. Gracias, doña Carmen. ¿No me entendieron? Usted establece la palabra, usted enseña la palabra en su casa y no habrá enemigo que se digne a querer llegar a su casa y tocarle la puerta y decirle, ¿se puede entrar? Ni siquiera eso. ¿Sabe por qué? Porque usted va a estar blindado, su casa va a estar blindada, su casa va a estar blindada. Y no habrá enemigo, no habrá ataque, ni siquiera habrá intento de hacer algo. Porque con usted hay más. Con usted hay más. Usted no los ve. Usted muchas veces no los siente. Pero con usted hay más. Con usted hay ejércitos. Con usted hay legiones de ángeles que lo defienden. Que pelean por usted. Con usted está el Señor de señores. Con usted está el león de la tribu de Judá. Con usted está el Dios de los escuadrones de Israel. Con usted. Pero usted tiene que estar en él. Y usted tiene que caminar la palabra y vivirla. Y usted tiene que enseñarla a los suyos. ¿Sabe qué? Primero enséñesela a usted. Ponga un espejo y se sienta frente al espejo y usted le va a decir a ese que está al frente suyo, así dice la palabra. No tengas temor, no te amedrentes. Yo soy tu proveedor, dice el Señor. En la casa del justo habrá riquezas y bienes. Y yo soy justo y tú eres justo. Tú que estás al frente mío eres justo. Por lo tanto, no habrá escasez, no habrá necesidad de nada. Habrá siempre bendición. Tendrás salud. Tendrás paz y no habrá enemigo al cual temer porque tendrás paz por todas partes, dice la palabra. Declárese la palabra, enséñese la palabra para que después usted se haga su escuela en su casa y le enseñe a los suyos. Y no tiene que ser nada profundo y nada estrambótico. No coja el hebreo, ni coja el griego, ni coja nada. No. Coja el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y usted se sienta con los suyos. ¿Qué quiere decir esto?
Este versículo quiere decir esto y esto. Y vamos a empezar a caminar de esta forma. Vamos a empezar a caminar declarando y creyendo sobre todas las cosas que nada nos faltará mientras el Señor sea quien nos guíe, mientras nosotros sigamos sus pasos, mientras nosotros hagamos su voluntad, mientras vivamos en la obediencia, nada nos faltará. Y no importa por dónde pasemos, no importa el camino que tengamos que avanzar. Él va con nosotros, dice la palabra que Él va como poderoso gigante delante de nosotros. Dice la palabra que Él nos rodea. Dice la palabra que Él hace nuestra frente fuerte como un pedernal en contra de nuestros enemigos. ¿Qué más quiere que le declare, iglesia? ¿Qué más quiere que le diga? Pero ¿sabe qué? Para que usted camine con esa seguridad tiene que comer esto. Tiene que comer esto, porque si no, ¿qué va a decir usted? Como dice mi mamá. Como los chiquillos, ¿verdad? Cuando están peleando. Acuérdense que dice mami que no me diga así. No. Usted tiene que declarar la palabra. Y usted tiene que caminar en ella. Y pararse frente a la circunstancia, pararse frente a ese enemigo y pararse ante usted mismo. Y decirle a ese espejo, cree, porque al que cree todo le es posible. Cree. Y empezar a declarar, empezar a proclamar, empezar a hablar con revelación. Lo que la palabra del Señor nos enseña. ¿Por qué? Porque solo así vendrá el cambio de vida. Solo así vendrá el cambio de perspectiva. Solo así vendrá esta confirmación de parte de Dios para tu vida, para tu casa, para la mía. Solo así vamos a ser promovidos a nuevas dimensiones, a nuevos niveles. Solo así. Cuando usted y yo entendamos, número uno, quiénes somos. Somos hijos de Dios, somos hijos del gran rey, somos herederos, somos coherederos, somos príncipes, somos reyes sacerdotes delante de Él. Y no solo delante de Él, ante el mundo espiritual, somos reyes sacerdotes. Y la palabra que salga de nuestra boca es un decreto que tiene que ejecutarse cuando usted y yo lo estamos haciendo en obediencia y con revelación de Dios. Amén. Y dice la palabra del Señor en el versículo 12. Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Cuando caminas, cuando vives, cuando manifiestas, vas a tener provisión. Y aún vas a tener que guardar de la provisión que el Señor te va a traer. No solamente material, sino espiritual, emocional, física. Vas a tener que guardar, porque es tanto lo que Dios trae, es tanto lo que se está manifestando, que vas a tener que guardar para el futuro. ¿Por qué? Porque ese es el efecto de vivir haciendo lo recto, viviendo en obediencia. Y dice, versículo 13, tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. ¿Quiere bendición? Busque primero el reino de Dios. ¿Quiere un chunche nuevo para su casa? Busque primero el reino de Dios y ese chunche viene por añadidura. No busca el chunche primero, no. Porque si usted busca el chunche primero, puede generar problemas, discusiones, diferencias. Una deuda en la que usted no tiene que meterse. Usted busca el reino de Dios primero y las puertas a usted se le abren sin tener que ni siquiera tocarlas. Las oportunidades vienen. Vienen oportunidades. Vienen cosas inesperadas
cosas que ni siquiera usted está poniéndole atención, ni siquiera usted ha pensado en eso, pero Dios sí ha pensado en eso. Y Dios va a traer cosas conforme usted y yo caminemos en obediencia, conforme usted y yo hagamos lo recto, conforme usted y yo caminemos la palabra y la manifestemos. Conforme usted y yo botemos los baales que haya en nuestra vida. ¿Sabe qué? El caminar la palabra a este rey le motivó, le inspiró y le guió a botar, a destruir y a desechar todo lo que no era de bendición ni para él ni para su pueblo. Y por eso fue tan bendecido. Por eso Dios le daba victorias antes de ir a la guerra. Ni siquiera tenía que pelear para que vinieran los botines a sus manos. Porque dice que los filisteos venían con ofrendas y con regalos para él. Tanto así que dice que tuvo que hacerse en la ciudad de Judá ese lugar de aprovisionamiento. Porque era tanto que ya no tenía dónde. Es tiempo de buscar primero el reino. Y como yo les decía ahora al inicio, usted lee la palabra y lee el reino. Usted lee el reino. Y no utilizaba la palabra reino, pero ellos lo manifestaban. Tiene que ser revelado a nosotros el reino de Dios. Tiene que ser revelado a nosotros qué implica, qué conlleva. No lo que trae, sino dónde nos posiciona. ¿Qué vamos a lograr? ¿Qué vamos a conquistar? ¿En dónde vamos a avanzar nosotros? ¿Por qué? Porque hemos estado enfocados en los chunches, en las añadiduras. Hemos estado enfocados en cosas que no. Y hemos perdido de vista lo primordial, lo eterno. El reino de los cielos. El reino de los cielos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás será añadido. Será añadido. Casa Sembradores. Es tiempo de ver la gloria de Dios, pero es tiempo de caminar en el reino. ¿Quieres que el Señor conceda tus anhelos, tus peticiones? Búscalo a Él primero. Búscalo a Él primero. Nosotros dentro de unos meses vamos a darles a ustedes testimonio de algo. No lo voy a hacer todavía. Dentro de unos meses les vamos a dar testimonio de algo que el Señor está haciendo, de una puerta que se abrió. Una puerta que uno dice, ni la busqué, pero se abrió. Y nosotros en casa estamos declarando, Señor, gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Porque aunque todavía no lo vemos, ya es, ya es, ya es. El corazón agradecido conquista bendiciones. Así es que, iglesia, busca primero el reino. No busques, y no te estoy diciendo con esto, no vayas mañana a trabajar o no. Primero Dios, luego lo demás. Que lo primero en la mañana sea Él. Que lo primero al despertar tus ojos sea Él. Sea un gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por un día más. Gracias, Señor, por esta temporada. Estamos iniciando, estamos entrando, estamos en la primera semana de la nueva temporada de Dios. Una temporada de reverdecer, una temporada de milagros, una temporada donde Dios abrirá puertas, una temporada de inicios. ¿Sabe qué? Hoy inicia la primavera.
Hoy inicia la estación de primavera. Mi estación favorita, la primavera. Tiempo de florecer. Tiempo de ver el roble de tu vida lleno de flores y de frutos. Hoy inicia la primavera estacional, en lo natural. Pero también estamos iniciando la primavera espiritual. Así es que, iglesia, es tiempo de florecer, es tiempo de dar fruto, es tiempo de reverdecer, es tiempo de robustecerse, es tiempo de ser posicionados y de ser llenos de la gloria de Dios que viene por el hecho de buscarlo a Él primero y de creer en Él. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hemos visto, Señor, rápidamente la vida de un rey. La vida de un rey que en su imperfección tú lo glorificaste. La vida de un rey, Señor, que aun cuando humanamente fallaba, tú lo pusiste en niveles de honra. Tú lo multiplicaste y lo fortaleciste, Padre. Porque él tenía un corazón recto, un corazón justo delante de ti. Porque en él se manifestaba y enseñaba la obediencia a tu palabra, Padre. Yo te pido, Señor, en esta mañana que tú reveles a nuestra vida lo que fue la vida del rey Josafat. Cómo, Padre, su secreto de victoria, de honra, cómo su secreto, Padre Santo, para ser exaltado y para ser recordado como un Dios que no se corrompió, como un Dios que, Padre, no adoró a nadie más que a ti. Padre Santo, que esto hoy venga a ser manifestado en nosotros, Señor. Que nosotros podamos rendir nuestra vida absoluta a ti, Señor. Que podamos rendir nuestro corazón y empezar a caminar conforme a tu palabra, obedeciendo, Señor, cada mandato, cada precepto, cada orden, Señor, que tú nos das. Señor, porque en la obediencia hay bendición. Señor, estamos estableciendo el inicio de la nueva temporada para Casas Sembradoras. Un tiempo, Señor, de reino, de paternidad y destino. Un tiempo, Señor, donde la primavera inicia hoy, no solamente estacionalmente, Padre, sino que la primavera viene a Casas Sembradoras a partir de este día. Padre, y tú nos robusteces, tú nos multiplicas, tú fortaleces nuestra vida, Padre, y traes, Señor, la manifestación, la confirmación de lo que tú estás haciendo en nosotros y a través de nosotros. Tiempo, Señor, de mostrar tu gloria. Tiempo de cosecha, tiempo de mostrar fruto y fruto en abundancia, Señor. Declaramos, Padre Santo, que los mejores tiempos hoy comienzan para Casas Sembradores, para cada familia, para cada hombre y mujer, para cada joven, para cada niño. Padre, que tú restauras lo que ha estado, Padre Santo, quebrado, destruido. Tú lo restauras. Tú levantas lo que ha estado caído, Señor, en nuestra vida. Tú ordenas, Señor, en nosotros lo que sea necesario en este tiempo, Padre. Para que podamos, Señor, administrar la bendición que ya está establecida en los cielos para nosotros, los hijos de Dios. Padre, te bendecimos y te adoramos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Bendecimos también a los que nos han seguido por las redes sociales, los que verán este mensaje en próximos días. No es casualidad que lo veas. Te invitamos también a nuestra Casa Sembradores. Si eres de la zona de Amparados, aquí en San José,
Si vives cerca y puedes visitarnos y no tienes dónde congregarte, serás bienvenido a casa. Así es que te esperamos y te invitamos para que puedas ser parte de este establecimiento del reino, de la paternidad y del destino en esta ciudad amparada por Dios. Te bendecimos en esta mañana y te damos gracias por habernos seguido. En el nombre de Jesús.